tal? Bienvenidos a un nuevo video gamer. Soy Fabonistados desde La Paz, Bolivia. Y bueno, hace algún tiempo atrás está de moda presentar consolas retro. No estamos hablando de los emuladores, estamos hablando de las versiones nuevas que las empresas de videojuegos clásicas han presentado de sus consolas de la década del 80 y del 90. Esa es una versión nueva del Atari, se denomina Flashback Retro Portable, que definitivamente es buenísima y nos trae un compilado de 60 hits en una versión portable, portátil, un Atari portátil al estilo Game Boy, al estilo también PSP, de lo que vendría a ser una de las consolas más emblemáticas de la década del 80. Ahí está con el logo. Esta es la caja que presenta pues una variedad de títulos, como les decía, 60 juegos que tú puedes disfrutar, y también puedes incorporar diferentes games mediante una memoria. Es decir, los juegos ya están en un formato digital, ya se han vuelto ROMs, ya se han vuelto ISOs, dentro de lo que vendría a ser un formato totalmente distinto al que nos presentaron en esas épocas. Tú lo puedes descargar, tienen dimensiones, un peso mínimo, básicamente estos juegos de Atari, y esta es la consolita que definitivamente está generando sensación, ¿no? Ahí está el Atari Flashback portable, la vamos a prender para que puedas checar un poquito de lo que está generando Atari ahora con una versión de su clásica consola. Aquí están los juegos, tú puedes también conectar este aparato a la televisión y jugar como en esa época. Les dejo con juegos clásicos del Atari Retro Portable. Soy Fabonistados desde La Paz, Bolivia. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Estamos con Venture de 1983, videojuego del Atari y también de su clon, de uno de los clones más buenos que tuvo el Atari, es el Gemini. Un videojuego que definitivamente fue genial, sencillito en cuanto a gráficas, en cuanto a sonido, en cuanto a jugabilidad. Tienes que ingresar a diferentes casas, robar los tesoros y escapar para avanzar a diferentes niveles que no te llevan a un final concreto. Esa es la característica de los juegos de Atari, pero definitivamente te brindan varios minutos de diversión y obviamente uno de los videojuegos más importantes y más clásicos que tiene esta consola. Estamos disfrutando de Venture, que como les decimos tiene una jugabilidad muy sencilla, pero es uno de los clásicos del Atari que definitivamente forman parte de los buenos recuerdos de la década de los 80 y de ese catálogo gigante de videojuegos que tiene el Atari y también su clon. Estamos hablando del Gemini, un juego que te permitía ingresar a diferentes casas, burlar a los enemigos y obviamente capturar los tesoros más preciados. Muy sencillito, pero uno de los clásicos que no podemos olvidar y que forma parte del gran catálogo de videojuegos clásicos que tiene el Atari. Hasta un siguiente video, soy Fabonistados Gamer. Se lo denomina el peor juego de la historia, lanzado en 1982, despuesito de la película E.T., como se lo conoce al personaje clásico del cine, que ha ingresado a lo que es el mundo de los videojuegos en la década de los 80, con un videojuego que ha sido considerado por los críticos como el peor de la historia. Después de esta versión de Atari, E.T. nunca más volvió a aparecer en videojuegos y definitivamente fue una creación sin mucho contenido, sin mucha jugabilidad, prácticamente nada, muy sencillo. Obviamente también la consola daba para eso en ese entonces, pero la expectativa que había con el personaje, estamos hablando de una película exitosa y se esperaba obviamente un videojuego que pueda tener el mismo final, pues prácticamente no generó ningún impacto. E.T. es considerado el peor juego dentro de lo que es el catálogo del Atari y también de la historia, considerando varias versiones. Sigue un poco la trama de la película, pero definitivamente es un juego que en jugabilidad prácticamente es totalmente aburrido. Lo recordamos y lo compartimos porque definitivamente es un clásico del Atari que disfrutamos junto a Favo Retro Gamer. Hablar de Atari definitivamente es hablar de Pac-Man, uno de los juegos clásicos en una versión original para esta consola que aperturó el ingreso de este personaje y de sus videojuegos también para diferentes formatos. ¿Y quién no ha jugado Pac-Man? Y qué mejor que hacerlo con la versión original del Atari. El Come-Come, como se lo conoce en diferentes lugares, también tiene una versión original para esta consola que salió en la década del 80 y que formó parte de los catálogos iniciales
del gran Atari. Definitivamente es un gran recuerdo y como les digo, en pantallas está la versión original de esta consola y de este personaje en Favos Retro Gamer.